¿verdad? Uy, perdón. Un ejemplo que habíamos visto es el electromagnetismo de Maxwell, donde tenemos estos cuadrivectores en un espacio de 4 dimensiones. Ay, esos cuadrivectores A, ¿no? Y sus momentos conjugados. Si nosotros queremos hacer el procedimiento de cuantización canónica, nosotros deberíamos imponer este conmutador que está aquí, ¿no? Pero sucede algo curioso con la componente 0,0, porque con la componente 0,0 nosotros vamos a ganar un término de -1, un factor de -1 adicional a lo que nosotros teníamos originalmente en el tratamiento de la cuantización canónica. Esto es algo bastante curioso en este caso. Vamos a hacer más énfasis sobre esto, voy a extender un poco más la idea más adelante, pero en principio nuestro objetivo está en ver, o bueno, intentar ver alguna forma de quitarnos ese factor de -1 que tenemos ahí. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Ok, creo que no hay preguntas. Entonces vamos a comenzar con la sección 4.2. En esta sección les voy a ilustrar un poco más, de mejor forma, el problema de la cuantización de sistemas covariantes debido a esta problemática, ¿ok? Entonces esta sección se va a llamar oscilador armónico cuántico, y aquí entre comillas relativista. El propósito de esta sección no es describir un oscilador cuántico relativista como tal, sino ver un toy model, un modelo de juguete, en el cual tenemos un problema a la hora de covariantizar la teoría, ¿ok? Entonces, les voy a ir mostrando más o menos en lo que consiste este toy model, ¿ok? Entonces, primero me gustaría recordarles a ustedes el modelo del oscilador armónico. Eh, Me gustaría saber si es que ustedes o la gente también en el chat han visto antes este concepto de oscilador armónico cuántico, ¿no? Bueno, hay personas que sí, personas que no. Vamos a hacer un pequeño repaso. Sugiero, si no estoy mal, si no me equivoco, este año hubo, ¿no? Un repaso de eso en el camino al verano teórico, oscilador armónico cuántico. Ah, era el año pasado. Entonces recomendaría para las personas que están interesadas en ese tema, en extenderlo un poco más, que revisen los tópicos de el oscilador armónico cuántico, que bueno, han sido dados en el camino al verano teórico el año anterior. Creo que ahí va a estar de manera más detallada lo que voy a describir a continuación. Ok, entonces voy a describirlo de manera sencilla, ¿ok? Eh, el oscilador armónico cuántico puede ser descrito por un hamiltoniano, en este caso que va a ser un operador, puesto que estamos hablando del caso cuántico, descrito de la siguiente forma. Así, igual a 1 hasta D. Entonces, esta es la expresión de un hamiltoniano para el oscilador cuántico relativista en D dimensiones. ¿Ok? Aquí tenemos un subíndice sobre estos operadores A, que en un momento les voy a comentar qué es lo que es. Y notemos la dependencia explícita que tenemos con la dimensión del espacio-tiempo. ¿Sí? Depende del número de dimensiones que tenga bueno, depende del número de direcciones en el que nuestro oscilador oscile, vamos a tener ese D. ¿Ok? Por otro lado, aquí tenemos un omega, que va a ser la frecuencia que tiene nuestro oscilador, ya una frecuencia característica, como todo oscilador en el caso clásico tiene, ¿no? Y aquí tenemos una constante de Planck, que creo que ahora vendría eh, bien hacer la siguiente notación, utilizar la notación en el que esta constante de Planck es igual a 1. ¿Ok? Bueno, estamos con un problema similar al de la vez pasada. No es un problema, ¿no? Es un caso similar al cuando hemos hecho nosotros C igual a 1, básicamente. Cuando hemos hecho C igual a 1, nuestro propósito con C igual a 1 era igualar o, bueno, hacer más fáciles los cálculos, haciendo que el espacio y el tiempo parezcan un solo objeto, básicamente.
Hacer el h igual a uno lo que hace es de que tanto la energía como la frecuencia sean un solo concepto, ¿ok? Entonces ese es el propósito de h igual a uno y el propósito más importante es, como siempre, simplificar la notación. Entonces vamos a utilizar h igual a uno a lo largo de todo este curso, ¿ok? Eh, igual, si tienen alguna pregunta sobre este punto, bienvenido. Bien, voy a explicar ahora a continuación qué son estos operadores A que tenemos aquí, ¿ok? Esos operadores A se llaman operadores de creación y aniquilación. Para mostrarles cómo actúan, primero les voy a comentar de que se definimos, se puede ver en la pizarra, ¿no? La letra o quieren que lo haga más grande. Bien, ok. Entonces, nosotros vamos a definir un ket 0, es un vector, y le vamos a llamar ese vector vector, o bueno, a todos los vectores de estado les voy a llamar estados directamente, ¿ok? Entonces, de que es un vector, le voy a llamar estado. Le vamos a llamar estado fundamental. ¿Por qué se llama estado fundamental? Debido a sus propiedades que vamos a mostrar a continuación. Si a este estado yo le aplico el operador AI, que le vamos a llamar operador de aniquilación, ¿qué es lo que hace ese operador de aniquilación en el estado fundamental? Pues, como su nombre lo indica, lo aniquila, lo vuelve en cero. ¿Ok? No es un vector cero, es cero. Es literalmente un valor numérico cero. ¿Ok? Y por otro lado, nosotros vamos a colocar este otro operador que tiene una cruz ahí arriba, le llaman daga. Daga va a ser el operador de creación. ¿Ok? Y bueno, el propósito de este es de que no te va a dar un valor de cero, puesto que este crea algo. ¿Y qué es lo que crea? Crea el siguiente estado fundamental de la... No, perdón. Crea el primer estado excitado que tiene el, el sistema, ¿ok? Ese de aquí sería el primer estado excitado. Algo que ustedes pueden ver, y sería un buen ejercicio para ustedes, a manera de introducirse en este tema, hacer el siguiente ejercicio. Si ustedes aplicarían un operador de aniquilación sobre el primer estado excitado, lo que ustedes deberían obtener es esto, un delta de... esperen, todavía no introduje eso. Disculpe. Hay un álgebra que... Hay una relación de conmutación que se satisface entre los operadores de creación y aniquilación. ¿Ok? Dado que estos son operadores, hay que tener cuidado en la forma en cómo actúan. Hay que ver si es que estos están a la izquierda o a la derecha. ¿Ok? Entonces, estos operadores de creación y destrucción satisfacen la siguiente condición de... eh, ups, otra vez. Satisfacen la siguiente condición de anticonmutación. Aquí tienes un delta de Kronecker. ¿Ok? Para los que no estén familiarizados con esto, quizás debía haber hecho la mención. Este anticonmutador es básicamente, se define, ¿no? Como una resta de este tipo. ¿Ok? Entonces, son el producto de los operadores en el sentido en el que están escritos en el conmutador, menos la misma expresión, pero intercambiando el orden de los operadores. Y como pueden ver, este anticonmutador no es trivial, ¿no? No es cero. En otras palabras, estos dos no conmutan, ¿no? Nos dan un valor. En este caso es un delta de Kronecker. En otras palabras, estos operadores conmutarían si es que sus índices fueran diferentes y si es que son iguales, estos no conmutan. Bien. Perdón, conmutador. La costumbre. Cuando uno trabaja con fermiones, sí tiene la tendencia de llamar anticonmutador. Una disculpa. Bien. Entonces, ese es el conmutador, ¿ok? Eh, ok. Entonces, el ejercicio para ustedes que me gustaría que realicen. Vamos a colocar acá ejercicio. ¿Qué número vamos?
Este ejercicio lo voy a dejar como opcional, ¿ya? Porque no es tan difícil. Entonces, lo que ustedes tienen que demostrar es que si ustedes aplican un operador de aniquilación sobre un estado excitado, ustedes deberían obtener un delta de Kronecker acá y un estado de vacío, ¿ok? En otras palabras, el operador de aniquilación puede convertir a este estado excitado en el estado fundamental si es que I fuera igual a J. Y si es que I es diferente de J, entonces aniquila este primer estado excitado. Entonces, todo va a tener que ver con los índices que tiene. ¿Ok? Es un ejercicio sencillo de realizar. Bien, entonces, lo que sucede con el oscilador armónico es que tú puedes construir los estados del sistema a partir de esos operadores de creación y aniquilación. Combinaciones de estos para ser más precisos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estados del oscilador serían, por ejemplo, ya hemos hablado del estado fundamental. Tendríamos el primer estado excitado, que la verdad no tenemos uno solo, ¿no? Tenemos D de ellos, debido a que este índice I va de 1 a D. Y así tendríamos más, ¿no? Tenemos ahí un IJ y sucesivamente, ¿no? Entonces podríamos construir a todos los estados de nuestro espacio de estados físicos a partir de esos operadores de creación. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Ok. Bien, entonces aquí es donde viene ese toy model que les comentaba, ¿ok? Que la verdad vamos a ver que ese toy model aparece cuando nosotros describamos el acuerdo. Vamos a proponer una teoría relativista de este oscilador armónico, considerando que estos índices son índices de un cuadrivector, ¿ok? Entonces aquí viene, ¿cómo le llamamos esto? Versión relativista. Entonces, la versión relativista de este modelo sería dado por igual un conjunto de estados, pero ahora la diferencia fundamental va a ser de que este índice va a ser un índice eh, que se transforma ante la representación fundamental del grupo de Lorentz, ¿ok? En otras palabras, este mod de aquí va a tomar valores que van desde 0 hasta d-1, ¿ok? Donde el 0 va a denotar una componente temporal. Y así, de la misma forma, podríamos nosotros tener un grupo de estados, ¿no? Lo curioso está en que, primero, tendríamos que nosotros establecer una relación de conmutación entre estos operadores de creación y aniquilación, de manera análoga a lo que hemos hecho en el caso anterior. Nosotros vamos a plantear esto de aquí, ¿ok? Así, igual a esto. Entonces, noten cómo en el segundo lado de la ecuación, en lugar de tener un delta de Kronecker, ahora tengo la métrica de Minkowski, ¿no? Esto es necesario escribir esto de esta forma, puesto que nosotros queremos de que la teoría sea completamente covariante. Es importante aclarar de que este operador de aquí no es covariante, en principio, ¿ok? No, no está definido para ser covariante. Este de aquí, que tiene un índice arriba y abajo, sí, ese sí. Entonces, si ustedes hacen sus cuentas a lo largo del curso, en un curso de relatividad especial o general, generalmente se van a encontrar con objetos de este tipo y no de este tipo, ¿ok? A no ser que sea un modelo curioso. En lugar de este deberían obtener esto, ¿ok? Pero bueno, el punto está en que me gustaría que notemos otra vez el caso 00, ¿ok? El caso 00 nos vendría a dar lo siguiente. Aquí tendríamos un menos 1.
Recordarles que la métrica que estamos manejando es la mayormente positiva. No sé si en los otros cursos están utilizando la misma o no. ¿No? Bueno, convenciones, ¿no? Entonces, este signo menos uno que tenemos acá va a inferir en cómo tenemos nosotros estados de norma negativa de la siguiente forma. Veamos este estado, ¿ok? El estado, tomemos, ups, tomemos el estado, esto, alfa cero, daga cero. Es el primer estado excitado en la dirección cero, ¿ok? Y podríamos hacer el cálculo de su norma, ¿ok? Entonces, para calcular la norma de este operador, tendríamos que nosotros multiplicar el complejo conjugado de ese operador, perdón, de este estado, con ese estado, ¿no? Que bueno, se escribe en términos de brackets de esta forma, ¿no? Tendrías un cero, el complejo conjugado del complejo conjugado de un operador es el operador mismo. Aquí tienes esto, y eso. Ok. Esto de aquí se puede reescribir de la siguiente forma, ¿no? Un anticonmutador entre A0 y A0. Ay, perdón, un conmutador, otra vez. Bien, este paso de aquí es fundamental. Venir de acá a acá. Me gustaría ver si se entiende esa parte. O bueno, me gustaría preguntarles a ustedes más bien. ¿Cuál es el argumento para ir de la primera expresión a la segunda expresión? Si entendieron eso, creo que entienden cómo funciona el oscilador armónico. No se está escuchando. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Ahí sí. Pero ahí se escucha bien en el Meet. Ahora sí. Ah, sí. Es que es curioso porque hay que ponerle off porque es para smartphone, algo así. Ah, ok, ok. Eh, una disculpa por los problemas técnicos. Eh, Voy a volver a explicar esta última parte, ¿sí? Ok, entonces, retornando al punto, yo les había comentado, ¿no? De que tenemos esta expresión que está aquí, partimos de aquí,
Y a ese término le vamos a añadir un cero. Ese cero se obtiene adicionando ese término que está acá, este segundo término. ¿Por qué ese segundo término es cero? Porque aquí tenemos un operador de aniquilación que actúa sobre el vacío, ¿no? Recordemos de que alfa cero en cero es cero, porque se define como un operador de aniquilación. Bien, entonces teniendo eso, nosotros podemos reescribir a esto que está aquí arriba como alfa cero daga, menos alfa cero daga, alfa cero en cero. Y lo que está dentro de los brackets es básicamente un conmutador. Bien, ahí, ese es el procedimiento. Más claro ahora. Ok. Bien, entonces este conmutador nosotros sabemos que es igual a menos uno, ¿no? Entonces aquí vamos a tener menos cero cero. Y bueno, por definición, el estado fundamental con producto consigo mismo es igual a uno. Y así es como, señoras y señores, tenemos un estado de norma negativa. Entonces, estamos en problemas. Otra vez. Eh, Escuchen, ¿no? Gracias. Bien, entonces, así es como surgen los problemas con estados de norma negativa cuando nosotros hablamos de una teoría covariante. Se puede demostrar de que algo análogo sucede en el caso del electromagnetismo de Maxwell, pero la historia es un poco más larga, puesto que requerimos de teoría cuántica de campos prácticamente. Un poco, pero bueno. eh, ¿Alguna pregunta hasta este punto? Sí, por qué solo estamos trabajando con estados fundamentales de momento? Am, no entiendo a qué te refieres. O sea, estamos usando operadores de aniquilación Ujú. y nos estamos trabajando esos operadores es en estados fundamentales, en los brackets, ¿no ve? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Ah, ya. eso. Entonces, en el oscilador armónico, todos los estados físicos del sistema pueden ser descritos a partir del estado fundamental y utilizas aquí me falta un cero, y utilizas los operadores de creación y destrucción como escalera, básicamente. Tú puedes llegar a partir del estado fundamental a cualquier otro estado de tu espacio de Hilbert aplicando los operadores de creación a ese estado fundamental. Entonces, es por eso que el estado fundamental es fundamental. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar entonces. Eh, la siguiente sería la sección 4.3. Que ya habiendo visto los fenómenos que ocurren en el caso del oscilador armónico relativista y en el caso del electromagnetismo, es hora de ver formas de resolver este problema utilizando algún método, ¿no? Y bueno, el método consiste básicamente en que nos estamos olvidando de que no todos los grados de libertad de la teoría son físicos, ¿ok? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Hablemos del electromagnetismo. Nosotros sabemos que en el electromagnetismo no todos los grados de libertad del vector cuadripotencial son independientes. La verdad es que solamente dos de ellos son físicos, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar ese hecho para decir de que los estados de norma negativa justamente aparecen debido a eso, a una cierta libertad de calibre que tenemos. Y tener que quitar esos estados va a ser básicamente igual a imponer condiciones de restricción en el sistema que nos van a permitir relacionar los estados no físicos con los estados físicos.
¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Hay varios métodos para hacer eso, ¿ok? En principio vamos a decir de que esta sección se llama, vamos a llamar, ya, estrategias, ups, estrategias de solución. Y aquí viene esto, elección de calibre. Bien. Entonces, para mostrarles de mejor manera cómo funciona esto de la elección de calibre, creo que lo conveniente sería hacer un ejercicio, ¿no? Hacer un ejemplo en particular. Entonces, hablemos del caso de la partícula relativista, ¿ok? Entonces vamos a colocar acá eso ya. Nuestro primer caso a analizar va a ser la partícula relativista. En principio nosotros vamos a tener los mismos problemas si es que utilizamos directamente el método de cuantización canónica con este conmutador, ¿no? Nosotros vamos a obtener aquí seguramente un I y esto, ¿no? Deberíamos obtener algo de ese tipo. Pero tendríamos problemas nuevamente con la componente 00 debido a los problemas de norma negativa y problemas análogos, ¿no? Entonces, vamos a ir primero por partes, vamos a describir cómo es la partícula relativista y vamos a imponer una especie de relación de constraint que tienen sus grados de libertad, gracias al cual nosotros podemos cuantizar la teoría, haciendo que no todos los grados de libertad de la partícula en cuestión sean físicos. Entonces, recordemos las ecuaciones de movimiento de la partícula. La partícula libre tiene las ecuaciones de movimiento, bueno, tiene esta ecuación de movimiento, ¿no? La derivada de una cierta cantidad P es igual a cero, donde es una derivada en relación al parámetro afín. Y bueno, esta P se la identifica, ¿no? Como una especie de eh, cuadrimomento. Ya habíamos descrito esta expresión en la primera clase, si no estoy mal, ¿verdad? Ok, tenemos eso entonces. Podemos notar algo curioso, ¿no? Esta relación que está aquí nos indica de que las componentes de P mu son constantes, ¿no? Esto implica lo siguiente, implica que hay conservación de momento, pero además podemos obtener algo más de información de esta expresión. Hagamos lo siguiente, hagamos el producto de P consigo mismo. Si hacemos eso y utilizamos esta definición que está aquí, ¿no? Nosotros vamos a obtener m cuadrado, aquí vamos a tener x punto mu, en el denominador también, ¿no? Con un menos. Como resultado obtenemos un menos m cuadrado. Pero recordemos de que las componentes de P sub mu son constantes, por lo cual esto de aquí tendría que ser constante, ¿no? Y lo que hemos obtenido es la famosa relación de la masa, ¿ok? Vamos a utilizar esto, así que vamos a utilizar esto para la cuerda, así que por eso lo remarco en rojo, ¿ya? Es una expresión muy, muy útil para describir a la cuerda. Bien, ¿qué notamos de esta expresión? Lo que podemos notar es de que no todos los grados de libertad de P son independientes, puesto que, por ejemplo, yo puedo describir las componentes P0 en términos de las componentes diferentes de cero, ¿no? Aquí vamos a colocar algo así. Desde i igual a 1 hasta d menos 1, p sub i cuadrado más m cuadrado. Entonces notemos cómo P0 no es independiente, ¿no? Sino que P0 depende de los demás Pi. Ok,
¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Todo claro? Entonces, como P0 no es un grado de libertad independiente, podríamos nosotros tomar a esta relación como una especie de constraint. Es decir, nosotros podríamos indicar que solamente los PI son los grados de libertad independientes y nos quedaríamos con D-1 grados de libertad. Y cuando nosotros impondríamos relaciones de conmutación, nosotros solamente tomaríamos en cuenta las cantidades que tienen índices espaciales. Y ya no tenemos problemas con los menos. Esa sería entonces la solución para nuestro problema, si se dan cuenta. Hacer que las componentes temporales estén relacionadas con las componentes espaciales e imponer condiciones de conmutación sobre estos operadores espaciales. Vamos a ver otro caso en el que tenemos algo similar, ¿ok? Una Pero preguntita antes. si bien este caso es similar, es por motivos diferentes, ¿ok? Retornemos entonces al electromagnetismo. Oh, hay preguntas. Adelante. Sí, por qué el P al cuadrado depende de P sub I? Porque, o sea, creo que más arribita has mostrado que solamente depende del ¿Estás negativo de la masa al hablando? Por si cuadrado. acaso no consigo escuchar. Hola, Ahora sí. ya. Te preguntaba por qué el P al cuadrado depende de P sub I. Porque arribita, o sea, creo que se mostró que solo dependía de menos la masa al cuadrado. Ok. Entonces, la pregunta es cómo ir de aquí arriba a aquí abajo. Sí, por favor. Ok. Entonces recordemos de que el producto interno entre dos vectores en d dimensiones, utilizando la métrica que nosotros estamos manejando, se escribía algo así, ¿no? A0, aquí sería B0, ¿no? Más A, I, B, I, ¿no? Con la suma de I desde 1 hasta D-1. Cuando nosotros calculamos P mu con P mu, tenemos algo similar, ¿no? Solo que aquí como tenemos dos veces P mu, tendríamos aquí menos P0 al cuadrado. Y aquí sería lo que te comenté, ¿no? La suma desde I igual a 1 hasta D-1 de las otras componentes Pi al cuadrado. Y eso es igual a la menos más al cuadrado. Si tú despejas, llegas a esta expresión, ¿no? Ahora sí está más claro. Sí, sí, sí. Ahora sí, gracias. Excelente. Ok. Veamos entonces el siguiente caso. Y como les comentaba, ¿no? Vamos a retornar al electromagnetismo. Electro. Y vamos a recordar un concepto fundamental en la teoría electromagnética, que es la invariancia de calibre. La teoría de Maxwell nos permite hacer la transformación sobre este vector potencial, adicionándole una divergencia de una cierta función, ¿no? Donde esta función es arbitraria, ¿no? Ups. Esta función lambda es arbitraria. Si nosotros hacemos esa transformación, pues el sistema no cambia, ¿no? Sigue siendo el mismo. Ustedes van a tener el mismo campo eléctrico, el mismo campo magnético, todo es lo mismo. Si no me equivoco, ya había hecho una conversación un poco más extendida sobre esto en alguna clase pasada. Vamos nosotros a aprovechar este hecho para fijar una condición sobre A, ¿ok? Entonces vamos a imponemos esta condición, por ejemplo, la famosa condición del calibre de Lorentz, ¿no? O bueno, a algunos les gusta llamarle gauge de Lorentz, ¿no? Gauge de Lorentz. Ok, este gauge de Lorentz. Y uno se preguntará, ¿siempre podemos elegir este gauge de Lorentz? La respuesta es sí.
Porque supongamos que nosotros estamos en un gauge que no es de Lorentz, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos en una teoría donde esto es diferente de cero, nosotros podemos transformar este A tilde en otro A utilizando las transformaciones de calibre. Tendríamos esto, ¿no? La relación entre A tilde y A sería 2 más Laplaciano de lambda, ¿no? Y nosotros vamos a imponer de que este nuevo campo A, ya no el campo antiguo, sino el nuevo, el transformado, que sería este de aquí, cumple el gauge de Lorentz. Y nosotros vamos a intentar obtener un valor de lambda tal que este gauge de Lorentz se cumpla. Entonces, para hacer eso simplemente tenemos que despejar lambda, ¿no? Y lambda sería 1 sobre el de Lambertiano de A mu con A nu. ¿Alguna pregunta respecto a esta expresión? Clarísimo. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes entonces. ¿Qué significa el 1 sobre la Laplaciano? Eso, es una función de Green, ¿no? Recordemos que las funciones de Green son los inversos de los operadores diferenciales. Y esta es una manera muy cómica de escribir esta expresión del 1 sobre la Laplaciano. Es útil para al menos conceptualmente entender cómo es, pero la forma, si ustedes quieren, rígida de escribir a esta expresión sería algo así. Esto es una función de la posición. Aquí tendríamos una integral sobre el espacio de posiciones de lo que tenemos ahí, que sería esta divergencia que depende de los x. Y aquí vamos a tener la función de Green. Entonces sería algo así. Aquí tienes esto y esto. Donde la función de Green se define de la siguiente forma, ¿no? Si tú aplicas el operador diferencial en cuestión del cual estás sacando la inversa de función de Green, tú obtienes un delta de Dirac. ¿Ok? Entonces, en efecto, funciona como un operador inverso. Operador, entre comillas, ¿no? Puesto que es una función. Bien. De todas formas, me voy a quedar con esta notación, ¿ya? Que me gusta, es más compacto. Pero desglosando las cuentas, esa es la interpretación de S1 sobre la presión. Ok, entonces retornemos a nuestro punto original. Nosotros habíamos entonces visto, bueno, nosotros acabamos de ver que siempre es posible elegir este calibre de Lorentz. Bueno, hay una cosa que quizás sea importante mencionar, es que no siempre se puede elegir el calibre de Lorentz, y en particular, no si es que este laplaciano no es invertible, ¿ok? Estos problemas de invertibilidad van a depender de las condiciones de contorno del problema y demás cosas, de las cuales no nos vamos a interesar por el momento, ¿ok? Para el curso no nos van a interesar estos problemas de qué es lo que sucede en el contorno, si diverge o converge, porque no es un curso de electromagnetismo, es un curso de teoría de cuerdas. Entonces, por el momento vamos a asumir que siempre existe el inverso de este operador bajo las condiciones de contorno necesarias. Ok, entonces, asumiendo que siempre se puede elegir este calibre, el de Lorentz, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros tenemos de que ahora los campos satisfacen esta condición, ¿no? Entonces tenemos el calibre de Lorentz. Y lo que vamos a hacer es llevar a esta expresión al espacio de momentos. Hacemos entonces una transformada de Fourier sobre esta expresión y nosotros vamos a quedarnos con, entonces aquí voy a colocar, aplicando una transformada de Fourier. Nosotros nos quedamos con esto, aquí lo voy a llamar a tilde igual a 0. Entonces, para las personas que recuerden, que hayan visto en métodos 3, las derivadas espaciales en el espacio de momento se convierten en momento, ¿ok? Componentes de momento. Bueno, nos quedamos entonces con esa expresión que ustedes ven en pantalla. Y de esta forma nosotros podemos demostrar que A0, otra vez, está relacionado con las otras componentes de este tensor, ¿no? De esta forma.
siempre y cuando K0 sea diferente de cero, ¿ok? Otra vez este problema de existencia viene al caso, pero bueno, otra vez vamos a asumir de que esto siempre se puede cumplir. Entonces, de aquí hemos demostrado de que A0, la transformada de Fourier de la componente cero de este vector, y por lo tanto, también su transformada, ¿no? Es decir, la cantidad A0 en el espacio de posiciones no son independientes, no son grados de libertad independientes. Y bueno, de esta forma, cuando nosotros cuanticemos la teoría, vamos a nosotros simplemente hablar de los brackets que contienen al A y I a su momento. Y esto nos va a generar un delta IJ, ¿no? Con una I aquí seguramente. Y nos libramos otra vez del signo negativo. Ups. Y eso, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces nos hemos quedado de D grados de libertad a D menos 1 grados de libertad, ¿verdad? Pero sabemos que el fotón tiene D menos 2 grados de libertad en un espacio de D dimensiones. Entonces, debería haber una segunda transformación de calibre que nos permita fijar otro grado de libertad, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos un gauge residual de la teoría, ¿ok? O sea, un calibre residual sería en español, ¿no? Y esta es una transformación de calibre de la siguiente forma. Es básicamente igual a lo que teníamos anteriormente. La diferencia es de que ahora la función que estamos eligiendo para hacer la transformación de gauge ya no es una función cualquiera, sino que es una función que tiene que ser solución de la ecuación de Laplace, ¿ya? De este tipo, bajo ciertas condiciones de control. ¿Ok? Entonces, es como que tú fijas el calibre, pero luego te das cuenta de que no habías fijado todo el calibre y queda todavía cierto grado de libertad adicional a fijar, y este puede ser fijado mediante este operador, ¿ok? Este también podría ser un buen ejercicio, ¿ok? Ejercicio 8, ¿ok? Entonces, el ejercicio 8 consistiría en lo siguiente. Demuestre de que si tú haces este tipo de transformaciones en una teoría con un gauge ya fijado, la teoría se mantiene invariante. ¿Ok? El ejercicio es bastante sencillo, es trivial prácticamente. Bien, ¿preguntas? Ok, no hay preguntas entonces. Vámonos entonces a la siguiente sección, sería sección 4.4, ¿no? Sí. Entonces, una cosa que podríamos notar de nuestro análisis que hemos hecho de las dos restricciones que hemos impuesto, ¿no? Para despejar la parte de los vectores temporales en términos de los espaciales, es notar de que nuestras ecuaciones de restricción siempre han sido covariantes. Covariantes en el sentido de estar escritos en términos de cuadrivectores o derivadas covariantes. Por ejemplo, esta era nuestra restricción inicial para el caso del electromagnetismo. Es completamente covariante, puesto que está escrito en términos de estas cantidades. Y por otro lado, nosotros tenemos esta otra restricción, ¿no? La que está en rojo. También es completamente covariante. ¿Es posible utilizar calibres no covariantes? La respuesta es sí, y de hecho para nuestro curso de cuerdas vamos a hacer uso de un calibre que no es covariante. Se llama calibre del cono de luz, ¿ok? Y aquí, desde aquí es donde vamos a empezar a ver este concepto de calibres del cono de luz y cuantización del cono de luz, así que mucho ojo. Aquí viene el cono de luz.
Entonces, primero necesitamos un poco de notación, ¿ya? Entonces, recordemos de que yo tengo, o bueno, ups, otra vez. Yo estoy trabajando con eh, vectores d-dimensionales que tienen componentes, por ejemplo, A0, A1 y, bueno, varios A's, ¿no? Donde el AJ, el J va desde 2 hasta d-1. ¿Está bien? Esa es nuestra definición de un d-vector, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer nosotros es cambiar a este vector y lo vamos a cambiar en sus componentes. Vamos a cambiar las dos primeras en particular. Vamos a definir un A más y un A menos. Y los demás AJs que van desde 2 hasta D-1 los voy a dejar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se definen este A más y A menos? Se definen en términos de el A0 y el A1. De esta forma. El A más o ya sea el A menos es igual a la raíz de un medio por x0 más menos x1. Esas de aquí se las suele denominar coordenadas del cono de luz. ¿Ok? En analogía a que estas distancias que están aquí, descritas de esta forma, son de tipo nula. ¿Ok? Si ustedes recuerdan en relatividad especial, ¿no? Uno hace la diferencia entre intervalos tipo tiempo, intervalos tipo espacio, intervalos tipo luz. Los intervalos tipo luz justamente estarían descritos por estas cantidades siempre y cuando los demás AJ sean cero. Si ustedes sacan esa norma, van a notar de que la norma de ese intervalo siempre va a ser cero. Ok, entonces es de ahí que viene el nombre de coordenadas de cono de luz. Ok, de hecho le vamos a colocar aquí un nombre. Coordenadas de cono de luz. Ok, ¿cuáles son los efectos de estas coordenadas de cono de luz? Un efecto sería que las componentes de la métrica van a cambiar. ¿Ok? Si nosotros expresamos a las coordenadas del espacio-tiempo en términos de estas coordenadas de cono de luz. ¿Ok? Entonces, el elemento invariante del espacio-tiempo se definía de esta forma, ¿no? Métrica de Minkowski y así, ¿no? Si nosotros expresamos esto en términos de componentes de cono de luz utilizando las coordenadas que están aquí encima, vamos a obtener lo siguiente. Deberían obtener un menos 2 dx más, dx menos, más los demás de xj aquí. Aquí estoy colocando los dos índices arriba porque son espaciales y no voy a tener problemas con subir y bajar índices. Mantenemos la convención de que dos índices repetidos indican suma. Ok, entonces tenemos esto y por otro lado también, como consecuencia, tenemos que las componentes de la métrica, entonces aquí, perdón, eso, ajá. Si es que es un espacio de 4 dimensiones, sería de 2 a 3. Me quedé bien. Ah, sí. La métrica es esto y sus componentes serían esto, ¿no? Bueno, Mirko ya les explicó el por qué a esto les llaman métrica directamente, ¿no? Como tal no es una métrica, es el intervalo invariante, pero está relacionado estrictamente con la métrica. Y sus componentes serían lo siguiente. El más menos es igual a el menos más y es igual a menos 1. Y el menos menos más es igual a 0. Y de esta forma nosotros tenemos una regla para subir y bajar índices más y menos, ¿ok? Si tú tienes un... Otra vez. Entonces, si tú tienes un vector con una componente de un vector x más, digamos, si tú quieres bajar el índice, lo puedes hacer, pero va a bajar con un menos por delante y va a bajar y va a ser menos, es decir, el más va a cambiar a menos. Y lo mismo acá, si tienes un menos y lo quieres bajar, va a bajar, pero con un más, o sea, cambias al índice por un más y tienes un menos por delante. ¿Ok? Bien. En principio, eso sería lo que necesitamos saber para imponer el gauge de cono de luz respecto a las coordenadas de cono de luz. ¿Alguna pregunta? Eh,
¿Puedes repetir por qué le dicen coordenadas de cono de luz, por favor? Ok. mm, mm, a ver, déjame ver cómo puedo hacerlo de una forma más didáctica. Mm, entonces, nosotros consideremos dos puntos en el espacio, ¿ya? Entonces aquí voy a colocarlo en rojo, ¿ya? Consideremos dos puntos en el espacio, punto A y punto B, ¿ok? Ambos tienen sus coordenadas y podemos definir una distancia entre estas dos, ¿verdad? Utilizando la métrica, la definición de métrica, ¿no? La distancia, digamos, entre A y B sería la métrica multiplicado por la distancia de A a B de esta forma, ¿no? Eh, vamos a escribirlos. Distancia x mod de x, donde este vector va desde un punto hasta el otro. ¿Está claro ese punto? ¿Todavía no está ahí? Ok. Sí, sí, Ahora, este intervalo que está aquí, debido a esta métrica que tiene signos más y menos, puede ser de varios tipos. Puede ser de tipo espacio, que es cuando esta distancia es positiva. Puede ser de tipo tiempo, cuando esta distancia es negativa. Y cuando es exactamente cero, es que tú dices de que es un intervalo tipo luz o tipo nulo, ¿no? Seguramente escuchaste hablar de ello. sí, me acuerdo de la actividad general. Entonces, si nosotros hablamos de intervalos de tipo nulo, estamos hablando de intervalos, estamos hablando de que esos dos puntos están separados por una distancia nula, algo así, ¿no? Esto es igual a cero, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, asumamos de que estamos tomando el caso bidimensional, ¿ya? Solo tenemos la parte de la componente cero y la componente uno. Entonces, si nosotros tenemos la componente cero y la componente uno, que esto sea cero significaría de que tenemos de que algo así, ¿no? Ups, 0 más uno uno. Creo que era mejor escribirlos. Eso es igual a cero, ¿verdad? Voy a reescribir esto. ¿Se entiende ese punto? Sí, Ahora, esto de aquí es un menos uno, esto de aquí es un más uno, y podríamos reescribir a todo esto. Ups, esto no. Ahora sí. Podríamos reescribir a esto de la siguiente forma. Menos eh, delta x0 más delta x1, delta x1 más delta x0. Ups, esto está mal, es un menos. 0 menos, ya. Llegamos de la primera línea a la segunda línea factorizando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Y si te das cuenta, esto está relacionado con la componente delta sigma más y delta sigma menos, ¿verdad? Y la segunda es esto, ¿no? Por las definiciones que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Estas de aquí. Ah, aquí esto no está claro. ¿Por qué coloqué X aquí? Esto es A. Ahora sí. Bien, entonces se entiende, ¿no? Como que
para el tipo luz, nosotros tenemos este producto de estas dos cantidades, ¿verdad? Ya, pero si la variación de distancia, o sea, entre los dos puntos es cero, ¿no serían el mismo punto? ¿O es No el mismo? necesariamente. No necesariamente porque como estamos en un espacio de Minkowski, no, la métrica no es completamente positiva, ¿no? El producto interno definido por la métrica de Minkowski no es positiva. Tienes un menos en la métrica. Eso podría generar de que tengas distancias nulas a pesar de que no sean el mismo punto. Como este es el caso, ¿no? Ya, ya, más claro. Gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuemos. Eh, entonces aquí vamos a hacer una subsección. Esta era la sección 4.4. Esta va a ser la 4.4.1, ¿ya? Electromagnetismo en calibre cono de luz, ¿ok? Ok, entonces la elección del calibre de Lorentz fue arbitraria. Nosotros la hemos elegido por conveniencia. No es la única elección posible. De hecho, nosotros vamos a definir el calibre de cono de luz para el campo A, para el campo electromagnético, de la siguiente forma. La componente más con el índice abajo es cero. ¿Ok? Esta es la condición del calibre de cono de luz del electromagnetismo. O vamos a colocarlo en inglés, así lo van a ver ya. Seguramente en varios libros aparece así. Slides on dish. Si quieren buscar referencias en libros al respecto, busquen con este nombre. Entonces tenemos este calibre de cono de luz y la pregunta es, ¿será que siempre podemos llegar a este calibre de cono de luz? Pues hay que ver, ¿no? Para ver eso, nosotros podemos partir del hecho de que las transformaciones de gauge de nuestra teoría siguen siendo permitidas en principio, antes de fijar el gauge, ¿no? De esta forma. ¿Sí? Y nosotros vamos a imponer, por ejemplo, que asumiendo de que este primero tiene una componente A más diferente de cero, vamos a imponer de que este segundo sí tenga que su componente A más sea cero. ¿Ok? Entonces veamos la componente A más. El primero no es cero, entonces tenemos eso, y el del otro sí es cero, y aquí tendríamos una derivada en dirección más de lambda, ¿no? Ahora, aquí podríamos otra vez irnos al espacio de posiciones, perdón, al espacio de momentos, y nos quedamos con algo así, ¿no? Ahí. En el espacio de momentos, esta expresión sería A tilde más, en el espacio de momentos es igual a I P más lambda tilde, en el espacio de momentos. Y bueno, de aquí podemos despejar justamente este lambda mayúscula, ¿no? Y vemos de que sí es posible alcanzar el calibre de cono de luz si es que nosotros aplicamos una transformación de gauge con el parámetro lambda, tal que la transformación de Fourier de ese parámetro lambda está dada por la siguiente expresión. Y aquí tendrías IP plus. Notemos de que este P más no tiene que ser cero. Si fuese cero, entonces no es posible alcanzar este calibre de cono de luz. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Lo que estamos haciendo entonces es algo mucho más osado, vamos a decir, que lo que hemos hecho en el caso de la elección de gauge covariante.
En este caso, nosotros estamos fijando no mediante una ecuación diferencial, sino estamos diciendo directamente de que una de las componentes de A va a ser cero y esa componente es esta componente A más. Entonces, esta es una condición, vamos a decir, un poco más restrictiva, pero va a ser útil para nuestros cálculos. ¿Preguntas? Ok, continuemos. ¿Alguien se recuerda cómo eran las ecuaciones de movimiento de la teoría de Maxwell? Y no se vale decir las ecuaciones de Maxwell. Entonces, esta es la acción de Maxwell en el vacío. Y la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de campo? ¿Se acuerdan? Ok. Y en términos de A y en términos de los A's, en términos de los A sería Laplaciano de A, mu, menos derivada a mu de la divergencia. Sería eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Este F se puede separar como dos términos. El primer término corresponde a una divergencia. El segundo a la derivada. No, perdón. Uno de ellos corresponde a una divergencia y el otro correspondería al Laplaciano, ¿no? Que sería el primer término. Bien, entonces creo que esto es conocimiento, vamos a decir, estándar. Si ustedes han hecho un curso de electromagnetismo, cómo llegar de la acción de Maxwell a la ecuación de Maxwell, supongo, ¿no? Es una ecuación de Maxwell, teóricamente. Me gustaría que notemos lo siguiente. Esta expresión está dada en términos de todas las componentes de A. Está dada para las expresiones A mu, donde mu va desde 0 hasta D menos 1. Todas. Pero aquí sucede algo curioso, ¿no? Yo he impuesto de que A más sea igual a 0, ¿no? Pero nosotros hemos impuesto de que A más va a ser igual a 0. ¿Qué pasa entonces con su ecuación de movimiento? Porque la ecuación de movimiento del A más debería ser algo así, ¿no? Vamos a colocarlo acá. El de Lambertiano de A más menos la derivada más igual a 0. Esa debería ser la condición. Esa debería ser la ecuación de movimiento del A más. Pero ahora ya no hay A más. Entonces, lo importante es esto, ¿ok? Siempre que ustedes hagan el gauge fixing, o sea, siempre que ustedes hagan la elección de calibre de un campo de calibre de este tipo, ¿no? Utilizando este procedimiento en el que nosotros hemos fijado una de sus componentes igual a un cierto valor, por ejemplo, lo que sucede es de que la ecuación de movimiento que está relacionada con, con esa variable ya no va a ser una ecuación de movimiento y se convierte en un constraint, ¿ok? Se convierte en un vínculo, en una condición, ¿ok? Entonces, esta expresión de aquí cambia de ecuación de movimiento a constraint. Entonces, si nosotros reemplazamos el A más igual a 0, nosotros vamos a obtener esto. Derivada más a mu a no igual a 0. Vámonos al espacio de momentos otra vez, ¿ok? Para expresar este término. Ok, primero, me gustaría saber si este punto está claro. ¿Hay preguntas? Pero el misterio, pero el A mu ahora va a estar dado por A menos, A más, A total. Ujú, sí.
Ok. ¿Preguntas en el chat? ¿Ninguna? Bien. Ok, entonces vamos a analizar qué es lo que sucede con este constraint. Y lo que vamos a hacer es eh, irnos al espacio de momentos, como les comentaba, ¿no? Vamos a cambiar a las derivadas por momentos, P. Pues nosotros tendríamos algo así. Vamos a tener P más, aquí tenemos el producto de las componentes de P con A tilde igual a cero. Ok, tenemos entonces el producto de P con esta suma, ¿no? De P con alfa tilde. Ups. Entonces, como es un producto de dos factores igual a cero, uno de los dos factores tiene que ser cero. ¿El primero podría ser cero? La respuesta es no, ¿ya? No podemos hacer que el primero sea cero. ¿Por qué? Porque lo hemos impuesto que para alcanzar el calibre de cono de luz, la componente P más del momento no puede ser cero. ¿Ok? Esa era una condición que habíamos colocado para nuestro problema. Entonces, no podemos hacer que P más sea cero. Por lo cual, sí o sí, el segundo factor, que es todo eso, tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Eso tiene que ser cero. Entonces, nosotros tenemos algo así. Y si es que llevamos esto otra vez al espacio de posiciones, llegamos a, ¿qué creen? ¿Qué es esto? Hemos retornado al gauge de Lorentz, ¿no? Al calibre de Lorentz. Entonces, esta es una forma didáctica de ver de que el gauge de cono de luz, a pesar de que es un gauge no covariante a primera instancia, igual implica el gauge de Lorentz. ¿Ok? Pero Rocky lo ve bien con la tatuada. Sí. Ese procedimiento de llevar de posiciones a momentos es muy útil. Pero bueno, eh, eso es algo interesante, ¿no? Recuperamos el gauge de Lorentz. Bien, y si recuperamos el gauge de Lorentz, ¿qué ventajas me trae esto a mí? ¿Por qué he elegido entonces el gauge de cono de luz? Bueno, el gauge de cono de luz te permite hacer lo siguiente. Primero, hemos fijado A más, ¿verdad? A más está fijo, entonces ya no es grado de libertad. Los grados de libertad que tengo son A menos y el AJ. La pregunta es, ¿serán estas componentes de aquí independientes? La respuesta es no. Y para ver, vamos a utilizar esta expresión otra vez, ¿ya? Entonces, otra vez, llevemos esta expresión en el espacio de momentos, tendríamos esto, ¿no? Ah, perdón. Pemu, amo, igual a cero. Si expresamos esto en términos de los índices, sería algo así, ¿no? Este término y AJ igual a cero. Bueno, entonces tenemos esta suma de esos tres términos. Pero notemos de que el A más, por la condición de Gauge de Lorentz, es cero. No, perdón. El A más con el índice abajo es cero. Eso implica, por si acaso, de que el A menos con el índice arriba es cero. ¿Ok? Recuerden esto de subir y bajar índices, ¿no? Del índice más y el menos. Entonces, este término de aquí se hace cero, ¿no? Y de aquí podemos despejar el A más con el más arriba. Sería A más igual a menos PJ AJ sobre P más. Y recordemos que el P más es diferente de cero, por las condiciones que habíamos impuesto anteriormente, ¿no? P más no puede ser cero. Ya, aquí hay que corregir esto. ¿Por qué A menos también
Eso. El A más por condición del gauge del cono de luz es cero, por definición, si tú quieres. No definición, no sé, por selección. Entonces, habíamos visto de que el A más era cero, bien. El A menos nos quedaba por saber qué era y el AJ, bueno, estaba ahí, ¿no? Y con ese procedimiento acabamos de probar de que el A menos, que es lo mismo que el A más con el índice arriba, está dado en términos de los demás AJs. Entonces, concluimos de todo esto de que A más y A menos no son grados de libertad independientes. ¿Y con cuántos grados de libertad nos quedamos? No, tampoco. En un espacio de d dimensiones. De menos dos de ellos, ¿no? Y bien, entonces la ventaja del gauge de cono de luz es de que justamente ya no tienes ese gauge residual que mencionaba anteriormente, sino que ahora sí te da de manera directa el número de grados de libertad que tendría tu sistema originalmente. Y más allá de eso, si tú quieres cuantizar la teoría, lo que tú tienes que hacer es imponer los brackets de la siguiente forma, ¿no? Solamente tomarías en cuenta estos grados de libertad físicos, o sea, los independientes. Aquí vienen sus momentos conjugados de estos grados de libertad independientes. Tilde. Es igual y aquí vendría un delta de Dirac y un delta de Kronecker. Y bueno, chao problema de normas negativas. ¿Preguntas? No necesariamente, porque una te implica la otra, ¿no? No impones dos veces, no tienes la libertad para imponer dos veces. Tienes la libertad de calibre de imponer una sola vez y ver las consecuencias de esa imposición. En este caso, en el caso del calibre de Lorentz, se dice de que es una selección de gauge no suficiente, porque si bien te fija uno de los grados de libertad, tendrías que fijar uno más utilizando el gauge residual. En cambio, utilizando el calibre de cono de luz, no existe gauge residual. Entonces, te debería salir el número de grados de libertad que el sistema realmente tiene. Y hay varios gauges de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, el gauge de Coulomb también creo que te da el número de grados de libertad correcto. Si es que impones condiciones de contorno, algo así. Había leído alguna vez. El gauge de Coulomb. Ok, entonces, eso. No es que tú impones dos diferentes condiciones de gauge, impones una y ves sus consecuencias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, creo que sería un buen lugar para terminar este punto. En la clase de la tarde vamos a ver la cuantización de cono de luz de la partícula y finalmente vamos a hacer la cuantización de la cuerda. Espero que nos dé el tiempo de hacer también el espectro de la cuerda, pero a ver, veremos qué tal nos dan los tiempos. Bueno, estoy atento a sus preguntas. Tal vez un poquito podríamos verlo esta parte o sea, entiendo que nuestra métrica es de 2 por 2 y no me ubico bien cuándo poner más y cuándo poner menos, o es directamente que el espacio temporal es menos y el otro es más. Eso es como que Ya, no me ubico te bastante refieres a bien. la métrica de la hoja de mundo, ¿no? Sí, 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 porque estamos escribiendo con más y menos, igual las Claro. derivadas y es un poco complicado para Y no mí. sabrías cuál es más y cuál es menos, ¿no? Sí, por favor. Ok, la forma más fácil de identificar eso es lo siguiente. Entonces aquí vamos a colocar un pequeño repaso. Métrica en 2D. Entonces, ¿cómo yo hago la asignación de signos?
Bueno, lo que vamos a hacer primero es designar de que la métrica de Minkowski sí o sí va a tener un más y un menos ay, en el, en un espacio bidimensional, ¿ya? Vas a tener un menos uno y un más uno. Ahora, como tú preguntaste, ¿no? Tú no sabes si es que este le pertenece al tau o al sigma o este le pertenece al tau o al sigma. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, ¿cómo les asignamos a las derivadas y a Ok, los campos? excelente. Entonces, para el menos, para este que lleva menos, se le asigna la coordenada tal que dicha coordenada tiene el siguiente dominio, que va de menos infinito hasta infinito, ¿ya? Es lo que te va a dar, entre comillas, la evolución temporal de la cuerda. Ahora, el que tiene más uno es la coordenada tal que esa coordenada va a cumplir ciertas condiciones de contorno, ya sean condiciones de contorno periódicas, de Dirichlet. El punto está en que esta segunda de aquí está acotada, es una región acotada, como puedes notar, va de cero hasta un cierto valor, que es la longitud de la cuerda, y mientras que el tau va de menos infinito a infinito. Esa sería la forma más fácil de identificar. Tendrías que ver los rangos en los cuales estas componentes varían y así harías la asignación de signos que tú deseas. No sé si eso responde a tu pregunta, Arturo. Ah, es Allen. Parecía Arturo. Perdón, es que su voz es igualita. Es que estoy enfermo, perdón. Ah, con razón. Perdón. Continúa, Allen. No sé si eso responde a tu pregunta o es otra, o es en otra dirección. Más iba como cuando le asignamos tanto a los operadores como, bueno, de la aniquilación y destrucción ubico, pero cuando nos asignamos a las derivadas y también a las componentes A, Ah, es, ok. Ya, creo que ya te entendí. Creo que sí, Iván, lo que tú dices. ¿Te refieres a las componentes más y menos? sí, sí, O sea, por ejemplo, el A más, el A menos. ¿O cómo es que uno sabe de que esto de aquí es cero? No, esto es uno, ¿no? Perdón. Esto de aquí es menos uno y ese de aquí es cero. Esa es tu pregunta, ¿no? sí. Ok. Bueno, la forma más fácil de hacer las transformaciones es lo siguiente. Si tú tienes un vector, AMU, en el espacio-tiempo, la forma más fácil de verificar su regla de transformaciones de este tipo, ¿no? Haciendo las derivadas respecto a las coordenadas anteriores, ¿verdad? Algo así. Seguramente has visto esto en algún curso. Creo que es así y el tilde va arriba o abajo. ¿Se acuerdan? Es así, ¿no? Creo que va arriba. Ajá. Entonces sería así y así, ¿no? Entonces, esa sería la regla de transformación que tú tienes que utilizar, ¿no? Lo que estás haciendo es un cambio de coordenadas y al hacer esta regla vas a notar de que lo único que vas a hacer es ganar un signo más o un menos. Para la métrica es igual. La métrica igual podrías describirlo como en términos de derivadas, ¿no? Uno tilde, esto va a ser x, x, x y eta. Aquí el tilde vendría abajo, ¿no? Dirías mono, alfa, beta, digamos, y alfa, beta. Igual, aquí haces igual las derivadas correspondientes utilizando la relación entre las antiguas y las nuevas coordenadas. ¿Cómo está aquí? ¿Dónde estás? Estas son esa sería la relación, ¿no? Entre las coordenadas antiguas y las nuevas. Y utilizando eso deberías obtener los más y los menos que hemos colocado a lo largo de esta clase. ¿Eso responde a tu pregunta? Ya, a ver, voy a hacer las cuentas y te aviso. Excelente. ¿Ya? Ok. Bueno, quizás sea de ayuda. A ver. Recordemos de que el eta se puede expresar mediante matrices de esta forma, ¿no? Y así. Esto es en las coordenadas 0, 1 y j, ¿no?
Ahora, si tú pasas esto a las coordenadas más menos j, deberías tener algo así como un cero, menos uno, cero, y de aquí para adelante unos. Más uno, y así. No sé qué tan de ellos hace eso, pero bueno. Ah, claro, así sí. Para subir y bajar los índices, sí, esta regla funciona. Ahora, si quieres saber cuáles son los factores que tienes que colocar a la métrica para subir y bajar los índices, el procedimiento sería utilizar las derivadas. Eso de aquí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, bien, espero sus preguntas para la tarde entonces. Nos vemos en unas horas. Gracias.